Bueno, muy buen día para todos. Gracias, Gerardo. Para todos, mi nombre es Daniel Sánchez, trabajo con lubricaciones y rodamientos, específicamente encargado de la parte de lubricación. Y pues hoy el tema es bien interesante, es de mucho interés básicamente dentro de las compañías y sobre todo que son temas que muy poco se conocen o muy poco hemos querido trabajar dentro de las empresas, de pronto por desconocimiento. Es importante que las dudas que tengan, inquietudes que tengan, no duden en hacer la pregunta por el chat. Igual va a estar Carlos Valderrama, el ingeniero Carlos Valderrama, que nos va a colaborar. Entonces, estamos prestos para eso y comencemos, por favor. Entonces, como decía Gerardo, por favor, mantener silenciados sus micrófonos, lo mismo la cámara, y si hay comentarios o preguntas, hacerlas por el chat. eh, Él va a estar resolviendo esas preguntas y al final de pronto nos damos un espacio para hacerla mucho más pública. Lubricación de clase mundial. Este es un término que generalmente en todas las compañías y en muchos textos y en mucha literatura, en muchas conferencias se habla, se trata, pero no hay una definición exacta a qué es lubricación de clase mundial. Eh, Simple y sencillamente la lubricación de clase mundial se ha venido desarrollando todavía, continúa en ese proceso de desarrollo precisamente para mejorar las prácticas de lubricación que tenemos en cada una de las compañías. Como ven ahí dos fotos, la del lado izquierdo es un taller o es un almacén de lubricantes en donde pues los tenemos básicamente descuidados. No se sabe en qué condición se encuentra los equipos a los cuales, o podemos imaginarnos, a los cuales se les está llegando con ese lubricante. Al lado derecho ya se tiene un almacén mucho más organizado, eh, con normas, con características, con herramientas que ya son sugeridas por institutos que se han dedicado, por empresas que se han dedicado a desarrollar las mejores prácticas de lubricación. Por eso es importante que veamos las grandes diferencias y la intención es observar de qué forma podemos llegar a tener esa o llegar a conseguir en las empresas una lubricación de clase mundial. ¿Cómo lo hacemos? Esto básicamente es simple, una investigación. Nosotros realizamos generalmente lo que se encuentra, realizamos una lubricación dentro de las empresas y pensamos que lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque no tenemos un fallo del equipo al día siguiente o porque hoy lubricamos y no tenemos el fallo del equipo instantáneamente. Pero la contaminación, las malas prácticas se van generando y van dañando los equipos paulatinamente. Cuando de repente encontramos fallas catastróficas, no sabemos cuál fue la causa. E incluso se hace un análisis de causa raíz y muy poco se determina todavía que son causados estos daños por problemas de mala lubricación. Entonces es un proceso de investigar cómo hace el vecino la lubricación. Oiga, nosotros todavía utilizamos un inyector en el cual contamos la grasa, es a partir de una cantidad de bombazos, y eso es lo que aplicamos en una chumacera. Pero el vecino ya hoy en día utiliza un medidor de grasa. Ese medidor de grasa lo trae en gramos. Oiga, ya estamos sabiendo o conociendo exactamente cuánto lubricante le estamos aplicando a la chumacera. Debemos saber o debemos conocer y debemos calcular cuánto tipo de lubricante se le debe colocar a un rodamiento. Por eso los medidores de grasa. Y ya de ahí en adelante se comienzan a documentar procesos y formas en que se hace la lubricación a nivel mundial.
Entonces, comienzan a implementarse de mejor manera las prácticas de lubricación en todas las compañías. Y utilizar estas mejores prácticas, pues naturalmente hay institutos, hay compañías que rigen a nivel global cómo se hacen estos procedimientos, estos procesos de lubricación con los más altos estándares de gestión, como son Noria, que está encargada de dictar capacitaciones, hace mucho tema de investigación también, entonces de desarrollo en lubricación. Ellos se encargan bastante en esa parte. Está el ICML, que hace certificaciones o a través de un examen certifica en varios niveles a los técnicos en lubricación, ingenieros de lubricación. Y hay algunas normas de seguridad que son por OSHA, que eso está regulado bastante. No se quiere tener problemas de medio ambiente, no se quiere tener problemas con accidentes. Entonces, también hay unas regulaciones en cuanto a seguridad industrial. La ISO 18346, que es una categorización también de los técnicos de lubricación. También hay unas normas, qué es lo que debe saber un técnico en categoría 1, qué debe saber o qué conocimientos debe tener en categoría 2, categoría 3. Y obviamente SKF es la compañía que hoy en día todavía se conoce única y exclusivamente como fábrica de armamentos, pero tiene un músculo bien grande, bien importante en lubricación. Como fabrica naturalmente los rodamientos, pues sabe qué les ocurre. Por eso va de la mano desde hace muchos años trabajando en el desarrollo de la mejor lubricación para los rodamientos. Hoy en día es dueña de 5 fábricas de equipos especializados para realizar esta lubricación, como es Lincoln, Vogel, Sirval, Safematic, Alemite. Todas estas son compañías de SKF. Entonces, SKF también tiene un desarrollo muy importante, muy interesante en lo que es lubricación. Por eso, dentro de ese desarrollo que SKF ha tenido en lubricación, pues entonces se ha desarrollado un buen programa de lubricación. Y ese excelente programa de lubricación que debe contener una logística, una selección de lubricante, un almacenamiento y manejo como tal del lubricante, planeación y programación, procedimientos, análisis de lubricante, control de contaminación, manejo de desechos de lubricante, entrenamientos y uso de tecnologías de lubricación automática. Estos pasos, si nosotros los seguimos uno a uno, vamos a conseguir una lubricación de clase mundial. Cada uno es un tema bien importante, es bastante profundo, es de mucho trabajo, es de bastantes tareas, de mucho estudio. Entonces, si los hacemos, si los realizamos, vamos a conseguir una lubricación de clase mundial. Listo, Dani, qué pena te interrumpo. Ya pudo conectarse el ingeniero Carlos, entonces pues aprovechamos ahí para que también se presente, que es nuestro segundo expositor. Gracias, Gerardo. Sí, buenos días. Mi nombre es Carlos Valderrama. Trabajo con SKF, soy el encargado de toda la línea de productos de lubricación de SKF. Y para seguir el hilo de la conversación, como lo viene diciendo Daniel, en este esquema de lubricación clase mundial, es muy importante seguir los pasos que presentó Daniel en la slide anterior, en donde esos son los pasos que confluyen las diferentes normas, las diferentes experiencias, los diferentes procesos que muchas empresas proveedoras de productos, servicios y equipos de lubricación, pero también clientes finales, en donde han hecho una inversión importante en el desarrollo de estos programas, han seguido, esos pasos los han seguido y han sido muy exitosos.
a la hora de establecer estos planes de lubricación clase mundial, y los resultados son evidenciados en tasas de retorno de inversión. Al seguir estos pasos o al invertir en lubricación clase mundial, no se va a obtener un retorno de inversión muy rápido, pero sí a partir del mes 10, del mes 12, del primero, y sobre todo a partir del mes 18, se empiezan a ver unos resultados muy importantes y unos ahorros muy fuertes. Esta es la slide que muestra Daniel, con los pasos de la lubricación clase mundial. Si nosotros nos enfocamos en desarrollar estos pasos, como lo vamos a presentar en este momento, vamos a poder llegar a tener un muy buen plan de lubricación, con los resultados, que ahora la verdad lo que todos buscamos es tener resultados satisfactorios. Menores costos de producción, menores costos de insumos, mayor productividad. Entonces, pues bienvenidos a este proceso, bajo la experiencia también de una persona como Daniel, que ha tenido mucha experiencia en la implementación de estos pasos. Gracias, Carlos. Muy amable. Entonces, miremos, por ejemplo, el primer tema. Comenzamos a detallarlo un poquito, no va a ser tan profundo porque pues el tiempo también es muy corto. Pero, por ejemplo, logística, que es el primer paso de estos que debemos implementar. ¿Cómo se seleccionan los proveedores? Dentro de el desarrollo debemos tener mucho cuidado con esto. La selección de un proveedor es bien importante. Los proveedores, ¿quién es ese proveedor que nos va a suministrar los productos? ¿Está certificado? ¿Está autorizado por las empresas fabricantes? A nivel nacional, ¿qué cobertura tiene? ¿Cómo se deben evaluar estos proveedores? Deben tener ustedes cada uno internamente dentro de las compañías, me imagino, cómo hacer este tipo de evaluación. ¿Cuáles son los objetivos que debemos o que esperamos tener con estos proveedores? Cumplimiento, los costos que vamos a tener con ellos. Hay muchas variables que se tienen para calificar o que se deben tener en cuenta para calificar los proveedores. Y sobre todo la confianza que el proveedor que nos va a suministrar estos productos sea muy buena. Podamos tener ese tipo de confianza que son productos de calidad, son productos excelentes, que no vamos a tener ningún inconveniente con ellos después de que sean aplicados, porque pues un lubricante que no cumpla especificaciones, pues va a ocasionar daños catastróficos en un equipo. ¿En qué condiciones se reciben esos lubricantes? Estos lubricantes, a veces pensamos que es únicamente tráigalos del camión y colóquelos y botémoslos al pavimento como es una caneca, no va a pasar absolutamente nada. Para todo esto debemos tener herramientas adecuadas. Sabemos, ya conocemos quién es el proveedor, entonces cómo nos llega ese tipo de mercancía o de lubricante a nuestra empresa y cómo vamos a hacer nosotros ese alistamiento de ese lubricante dentro del almacén. Con qué herramientas contamos para eso? ¿Tenemos herramientas para bajar esas canecas? ¿O de qué forma las tratamos? Maltratar un empaque de lubricante es muy dañino. Hay incluso sistemas de lubricación que requieren que las canecas no sean golpeadas en ninguna parte. Si son algo golpeadas, entonces la tapa que va internamente se va a bloquear y no funcionan. Entonces, por esto tenemos que tener mucho cuidado en cómo se recibe este tipo de mercancía y cómo se colocan o se disponen dentro de los almacenes. El lubricante que acaba de llegar, ¿cuándo va a salir? ¿Va a ser el primero que sale o va a ser el último que sale? ¿Qué rotación se le da dentro del almacén? Todo esto se tiene que analizar, todo esto se tiene que verificar en qué condición está, para que podamos tener claridad
y certeza sobre todo en que el lubricante que tenemos está siendo bien manejado y está siendo bien utilizado. En cuanto a la selección del lubricante, ¿quién selecciona y con base en qué parámetros? Esto es bien importante. Hoy en día hemos encontrado muchos equipos en los cuales ni siquiera catálogos del fabricante los tienen. Entonces, ¿de qué forma se selecciona el lubricante en ese equipo? ¿O de qué forma se seleccionó? Nunca se ha hecho esa verificación. Es grasa, es aceite. Y si vamos a observar, también muchas veces lo han hecho porque en algún momento alguien dijo, no, cambiemos el aceite por este que es de, este tiene mayor viscosidad, entonces este lo va a proteger de mejor manera. Y así se quedó, y así siguen teniendo problemas de calentamiento, etcétera, etcétera. Con solo una observación de que alguien dijo, cambiémoslo por este que es un poco más viscoso y va a tener mejor protección el equipo. Entonces, esto de la selección del lubricante también es de estudio, se tiene que tener mucho cuidado, básicamente ceñirnos mucho a lo que es la recomendación del fabricante. Y en parámetros naturalmente de temperatura, velocidad, tipo de trabajo, qué componentes están lubricando, eso nos da también mucha lucidez o mucha guía para poder seleccionar el lubricante adecuado en los equipos. Dani, una pregunta ahí. Hay veces que hay maquinarias que vienen en su placa con la recomendación de un lubricante, ¿sí? ¿Qué es mejor? Pues atender a esa placa o a esa recomendación, o yo hacer mi propio cálculo como tú nos estás comunicando. Normalmente siempre partimos de la recomendación del fabricante. El fabricante está sugiriendo ese tipo de lubricante. Lo que sucede es que ya por facilidad de consecución de ese lubricante, en algunas regiones, en algunos países, cambia el continente, ya el lubricante no se consigue fácilmente. Entonces, sí, lo que podemos hacer es ese tipo de estudio. Nosotros estamos en capacidad de hacer ese análisis por velocidad, por características de trabajo, por tipos de componentes que se deben lubricar. Analizar cuál debe ser el lubricante adecuado para ese equipo. Ahora, hay fabricantes que diseñan equipos para trabajar, por ejemplo, en Europa a determinada altura, a determinadas temperaturas. Cuando vienen a Colombia, cambian las condiciones, entonces también cambia la forma de comportarse ese equipo. Entonces, esto es un análisis, esto es un estudio que se debe realizar también. Sí, Gerardo. No, perfecto, Dani. Escuchamos perfecto, gracias. Ahí también hay otro tema importante en la selección del lubricante, y es que las condiciones operativas a medida que pasa el tiempo cambian. Si tenemos una planta, por ejemplo, de papel, o de alimentos y bebidas, o maquinaria en un taladro para hacer exploración de hidrocarburos, cualquiera que sea el caso, los equipos tienen 20, 25, 10, 15 años, y las condiciones operativas al inicio de la vida del equipo son muy diferentes a las actuales. Muchas veces aumentan las capacidades, ya sea un ventilador que aumenta su velocidad para poder ajustarse a las condiciones, al aumento de producción en determinadas etapas de la planta. Entonces van cambiando esas condiciones operativas, cambian las cargas, cambian las temperaturas, cambian las velocidades, y asimismo el lubricante que se utilizaba en algún tiempo ya no es el mismo que se requiere actualmente. También las especificaciones de los lubricantes cambian, ya sea porque hay mejoras en el desempeño de los lubricantes. Ustedes han oído que hay lubricantes de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta sexta y séptima generación ya. Entonces, obviamente son lubricantes que tienen mejoras en su composición, y de pronto aplicaciones especiales como altas temperaturas, altas cargas, que antes utilizaban un lubricante especial y ahora con un lubricante de uso general pueden trabajar. Pero también por el nivel de competencia en el mercado, donde
vemos que hay una infinita opción de lubricantes en el mercado y que es un mercado que cada vez se pueden conseguir precios menores, pero para obtener un precio menor yo tengo que sacrificar calidad en algún momento, ¿cierto? Yo no puedo dar el mejor producto al precio más bajo, es muy difícil hacerlo. Entonces hay lubricantes que cambian su especificación en el tiempo. Puede ser que hace 5 años era un buen lubricante, pero que ya ha cambiado su especificación. Eso se encuentra de todo en el mercado. Y son condiciones comerciales, son condiciones técnicas y son condiciones operativas que nos llevan a tener que hacer una revisión de con qué lubricante estoy alimentando yo mi máquina. No es lo mismo hace 5 años al periodo que tenemos actualmente. Entonces, si uno empieza a unir todas estas condiciones externas, ¿cierto? Calidad de los lubricantes, ofertas de los lubricantes. El tema de la calidad de los lubricantes, como decía, puede ser menor, puede ser mejor. Hay de todo. Las condiciones operativas dentro de la planta, como decía Daniel, el tema hay lubricantes muy buenos que aparecen, llegan y de pronto se van. Porque el mercado de los lubricantes en Norteamérica y en Europa, que son nuestros principales suministradores de lubricantes especiales, cambian mucho, son fábricas muy pequeñas. Entonces hay una cantidad de condiciones externas que lo que nos obliga es a hacer una revisión periódica de cuáles son las condiciones operativas. Nos pasa mucho que empieza a fallar un rodamiento que hace 5 años no fallaba y puede empezar a ser una causa de todas estas condiciones. Por eso es tan importante la revisión periódica, la selección del lubricante. Otro tema importante es la homologación. En teoría, lo mejor es poder tener un único lubricante para toda la planta. Eso sería fantástico, porque nos disminuye el nivel de costos de compras, el nivel de stocks, pero técnicamente es muy difícil que eso pueda hacer, porque las máquinas tienen diferentes comportamientos y necesitan diferentes digamos que productos que suplan esas condiciones operativas. Pero inclusive hemos tenido experiencias en donde hay plantas en donde de 10 tipos de grasas hemos pasado a 2. Pero esto tiene que ser un estudio responsable técnico. La selección del lubricante tiene que tener una selección donde se determinen las condiciones operativas, velocidades, temperaturas, condiciones de trabajo, y a partir de ahí se hace una selección del lubricante y se hace una tabla de homologación. Entonces, se puede hacer siempre y cuando técnicamente sea responsable el proceso. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Precisamente ahí vemos otro punto adicional, que es que si se actualizan las cartas con base en las condiciones de trabajo. Ya Carlos hacía referencia a eso. Es la imagen que vemos ahí de una carta de lubricación. Esa carta tiene todos los datos técnicos del equipo, velocidad, referencia a rodamientos, diámetros, etc. Y algo importante que es la señalización directamente en la foto, especificándonos dónde quedan los puntos de lubricación. ¿Para qué? Para que cuando alguien llegue a hacer la lubricación, no tiene que ser una sola persona la que conoce ese equipo directamente, sino que cualquier persona que venga pueda determinar dónde está ese punto de lubricación y con qué herramienta, cuánta cantidad de lubricante se debe aplicar y con qué periodicidad. Naturalmente, en cuanto a la actualización, ya Carlos lo comentaba, muchas veces cambian velocidades, generalmente es lo que se hace porque hay mucha más exigencia de producción, entonces se cambian condiciones de trabajo de los equipos. Esto influye bastante en la lubricación, entonces ya Carlos daba una explicación muy buena al respecto. Seguimos con el almacenamiento. Este es otro de los pasos. Sí, Carlos. Sí, señor, correcto. No, tranquilo, siga, Daniel, siga. Vale. Seguimos con el almacenamiento. Entonces, a esto muy poco interés, mucha industria en el país le ha puesto cuidado,
Pensamos que almacenarlo es simple y sencillamente colocarlo en un sitio específico y colocarlo ya sea a la intemperie o colocarle algo, un plástico encima, o simple y sencillamente colocarlo y disponerlo en alguna parte sin ningún requerimiento, sin ningún cuidado. Todos sabemos que estas canecas o estos depósitos siempre estando a la intemperie o en un cuarto también, respiran por los cambios de temperatura. Entonces, esto les colabora a que se contamine el lubricante que está dentro de la caneca y nuevo. Entonces, le va a ingresar si mucha humedad relativa en la región en donde están, partículas de tierra, etcétera, contaminación que le va a entrar o le va a ingresar a la caneca o al depósito que tengan de lubricante. Por eso es importante diseñar un almacén que tenga unas condiciones adecuadas o dentro de los estándares, como es, debemos tenerle una temperatura adecuada, estandarizar y normalizar una temperatura, una iluminación, pisos adecuados que no sean o que sean antideslizantes y naturalmente dentro del cuarto pues tener herramientas adecuadas como son filtros de respiración para estas canecas. Dani, qué pena y te interrumpo. ¿En qué punto exactamente se va a caer un momento? No tenemos pues la licencia Pro de Zoom. Te invito a una vez se caiga, poder conectarnos de la misma forma, ¿vale? Se va a caer en un minuto, entramos inmediatamente y continuamos con la charla. ¿Listo? Vale, listo. Entonces continuamos. Se deben tener filtros de respiración dentro de, para colocarles a las canecas. Esto ayuda a proteger el lubricante. Necesita que ingrese aire para despresurizarla. Esto hace que no le ingresen contaminantes. Filtros a la salida y naturalmente una bomba para poder retirar. Para poder retirar el lubricante o sacar el lubricante de la caneca o del envase. Miramos que dentro de los cuartos de lubricación también se tienen la necesidad de tener o la necesidad que se requiere de este tipo de herramientas. Son carretes de lubricación, carretes de mangueras que nos ayudan a manejar este tipo de lubricantes con unas mangueras que las podemos disponer fácilmente en motores, en reductores, y nos hacen o nos permiten que podamos llevar ese lubricante muy fácil para disponerlo en los equipos que requerimos. Herramientas como los Oil Safe para hacer los rellenos en los equipos. Ya no utilizamos los tarritos de gaseosa, ya no los utilizamos, sino debemos utilizar herramientas adecuadas con tapas de colores que nos van a ayudar a identificar qué tipo de lubricante es el que se está manejando a través de ese oil safe o depósito o dispositivo para llevar el lubricante hacia los reductores o hacia donde tenemos que ir a hacer algunos rellenos. Y hay diferentes tipos de boquillas, hay incluso con bombas manuales que nos permite sacar el aceite de ese recipiente sin ningún problema. Vale. Dani, el señor Mauro Vargas tiene la mano alzada. No sé si quiere comentarnos algo. Claro que sí. Ingeniero Mauro Vargas. O de pronto lo hundió sin querer. Ahí está conectando el audio. Listo, ingeniero. ¿Qué nos quiere comentar? No, yo creo que se le subió la mano ahí sin culpa entonces. Listo, Dani. Bueno, vamos a planeación. La planeación, ese es otro paso para poder llegar a una lubricación de clase mundial. Y dentro de la planeación, cómo se administran las tareas. Para eso es importante siempre ayudarnos de software. Hoy en día muchas veces todavía se utilizan simple y sencillamente una persona o un ingeniero que está encargado de planear
y esa planeación muchas veces la hace manualmente todavía. Para esto ya hay unos software, o existen unos software dedicados a lubricación que ayudan bastante a esto. Es importante que se tengan, son unas herramientas buenas, son herramientas excelentes que pues además de permitirle desarrollar todo su plan de lubricación, pues también le puede entregar a usted estadísticas o consumos, mejores tareas. Hay unos software muy desarrollados para este tipo de tareas como es la lubricación. Sus rutas de lubricación son eficientes. No sé en cada compañía cómo tengan o cómo estén haciendo las rutas de lubricación, pero es importante analizarlo, mirarlo, de qué forma está el técnico de lubricación llevando esa tarea o realizando esa tarea de lubricación. No, muy pocas veces revisamos eso. En alguna oportunidad, ya he visto varias empresas en donde se ha desarrollado ya algo sobre la ingeniería de lubricación, se tienen establecidas rutas de lubricación, pero alguien me decía, esto fue creado hace 15 años y no hemos revisado eso nunca más. Con eso nos hemos quedado y estamos ahí. Esto hay que revisarlo, esto hay que volver a analizarlo. Un programa de lubricación debe tener vida y esa vida es cada cuánto analizamos nosotros las tareas, hacemos caso, miramos cuáles son las sugerencias que trae el técnico de lubricación para mejorar el proceso. Esto es importante tenerlo en cuenta, si las rutas son efectivas, son eficientes, el lubricador o el técnico de lubricación, qué tiempo está gastando en realizar esa tarea, cuando puede hacerlo de mejor forma, de mejor manera y gastar menos tiempo. Aquí ya comenzamos a mirar, hay unos equipos, por ejemplo, muy difíciles de lubricar, es lo que más tiempo le quita el lubricador. ¿Será que podemos colocar unos sistemas automáticos de lubricación ahí para disminuirle esa tarea tediosa al técnico de lubricación y que vaya cambiando también su conocimiento y vaya mejorando sus prácticas de lubricación, todo tendiendo a esa lubricación de clase mundial? Procedimientos. Aquí es un tema bien interesante y desafortunadamente dentro de las empresas se tiene claro, y es que quienes conocen realmente la forma de lubricar o quienes tienen la práctica de lubricar los equipos, generalmente las personas que ya tienen mucha antigüedad y que tienen bastantes años. Pero resulta que muy poco se ha escrito al respecto. Oiga, ese motor de 200 caballos hay que lubricarlo de tal forma. ¿Cuál es el paso a paso que se sigue para lubricar ese motor? Resulta que esa persona pues se va de la compañía porque ya se jubiló, etcétera, y entra una persona nueva sin conocimiento y va a gastar una hora en lubricar un motor de 200 caballos cuando la persona que estaba gastaba 5 o 10 minutos máximo. Entonces, estos procedimientos deben escribirse, deben desarrollarse, empezando desde seguridad industrial, qué equipos o qué overall, qué tipo de guantes, qué tipo de requerimiento necesitamos para hacer ese tipo de lubricación, qué tipo de equipo necesitamos para hacer esa lubricación y qué herramientas necesitamos para hacer esa lubricación, cuál es el paso a paso que se debe seguir. Después revisar si ya cuando están escritos esos procedimientos, se siguen esos procedimientos, se cumplen o no. ¿Por qué? Porque es que también vamos a revisar y vamos a mitigar la accidentalidad. Hay puntos demasiado críticos para lubricar. Hay puntos de lubricación a una altura de 3 metros, de 5 metros. La persona tiene que subirse o el técnico tiene que subirse a hacer maromas, arriesgar su integridad física para hacer esa lubricación. Entonces, por eso se requieren los procedimientos, por eso se requiere que se sigan estrictamente ese tipo de normas dentro de las compañías para poder mitigar todos estos accidentes que se han presentado precisamente ejecutando
algunas tareas de lubricación. Análisis de lubricante. ¿Cómo se definen estas pruebas? Generalmente nosotros le dejamos eso a quien nos suministra el lubricante. Como el que nos suministra el lubricante nos dice, no, nosotros nos compra el lubricante y nosotros adicionalmente le obsequiamos tantas muestras, entonces con eso nos quedamos. Pero nosotros no tenemos un programa interno en el cual tengamos la certeza de cómo definir esas pruebas de lubricante que se deben hacer. ¿Qué tipo de componentes son los que debemos analizar, ya sea por desgaste, sea por salud, dentro de ese análisis de lubricante? El lubricante debe tener, o todos lo sabemos, nos trae una información muy importante de lo que está sucediendo dentro del equipo. Entonces debemos recoger esa información y analizarla muy bien. ¿Qué activos se analizan? ¿Será que debemos todos los equipos, absolutamente todos, o algunos específicamente? ¿Qué periodicidad debemos ponerle a los lubricantes, al análisis del lubricante, a la toma de muestra, a un reductor que tiene medio galón de aceite, o un reductor que tiene 200 galones de aceite, o uno que trabaja 2 horas nada más en el día, o uno que trabaja 24 horas al día todas las semanas? Entonces, esto debemos tenerlo claro, qué tipo de activos se le deben analizar, y con qué periodicidad se analizan este tipo de lubricante que se está usando en esos equipos. Hay equipos críticos y esos equipos críticos son los que más relevancia tienen y es a los que más se les debe realizar este tipo de análisis. ¿Qué beneficios se adquieren del resultado del análisis? Igual, ¿quién analiza ese resultado? ¿Y qué decisiones toma para poder realizar las tareas sugeridas después de ese análisis o de ese resultado? Entonces, eso es importantísimo también tenerlo en cuenta. ¿Quién Vale, está analizando? ¿De qué vale, forma lo está analizando y con qué conocimiento se está realizando eso? vale. ¿Sí, Gerardo? Una consulta. Si yo tengo mi planta y nunca le he hecho análisis de aceite a mis equipos, a mis reductores ni nada, porque no tengo esa cultura, ¿sí? ¿Qué me recomiendas tú para comenzar a hacer estos análisis? ¿Qué pruebas les hago? ¿Cada cuánto? ¿Cómo sé eso? Entonces, me gustaría que me recomendaras a ver qué haría yo si nunca he hecho esto en mis equipos. Bueno, primero, naturalmente, deben mostrarle alguna característica específica el equipo como tal cuando ya comienza a fallar. Lo primero que muestran generalmente es subirse la temperatura. Y cuando se comienza a incrementar la temperatura, pues es porque ya tenemos un problema dentro del equipo, generalmente mucho rozamiento. Lo mejor que hay para ese caso es utilizar, por ejemplo, herramientas como que son de fácil adquisición, como son los analizadores de aceite rápido. SKF tiene uno para ese caso. Se hacen pruebas en planta, se hacen pruebas directamente, las puede hacer el mismo técnico, es fácil de realizarla y lo que hace es medir la cantidad de contaminantes que tiene el lubricante. Tiene una escala verde que le dice esa escala, si el aceite se encuentra dentro de esa escala está en condiciones óptimas, si pasa a una escala amarilla es de cuidado y si está en una escala roja ya es una advertencia que tiene que realizar o ejecutar inmediatamente una tarea de mejora. Entonces hay unas herramientas que son sencillas de adquirir, no son muy costosas. SKF las tienen, o Luriretenes y Rodamientos las tienen. Entonces
yo diría que estas son herramientas que se puede ayudar los técnicos de lubricación y las empresas fácilmente para hacer un análisis propio y no esperar que el lubricante sea analizado por un laboratorio para que le entregue esas observaciones. A la pregunta que hacía Gerardo, también nos debemos acompañar de estas herramientas que estamos mostrando ahí. ¿Qué mirillas tiene? Yo he encontrado reductores que no tienen ni siquiera mirilla. Y sabemos si está el aceite, tienen que soltar un tapón para revisar si el reductor tiene aceite o no. Si no tenemos una mirilla, es difícil observar en qué condición, o si al menos tiene lubricante. Puntos de toma de muestra. A veces no pensamos que la muestra la podemos tomar de cualquier parte. No, también para esto está establecido dentro de las normas, dentro de la lubricación de clase mundial, en qué parte se debe tomar una muestra de lubricante. Ahí es donde se debe instalar un punto de toma muestra. Hay puntos de toma muestra en donde, como ese que vemos en la fotografía, que tiene una válvula en la parte inferior, ese le muestra también la condición del aceite y puede tomar su muestra de lubricante. Pero para todo esto están establecidas las normas de cómo hacerlo y en qué lugar hacerlo. Hay más herramientas, hay unos niveladores de aceite también. Por ejemplo, hay mucha bomba que están siendo sus rodamientos lubricados por aceite, pero no tenemos un control de cuánto lubricante tiene esos rodamientos. Entonces, estos niveladores son específicamente para observar en qué condición está el lubricante, poder tomar una muestra si la requerimos, y adicionalmente la parte superior, que es este nivelador que está al lado derecho, en la parte superior se encarga de irle suministrando lubricante a medida que lo va consumiendo el rodamiento y manteniendo el nivel. Carlos, ¿tiene alguna observación? Sí, importante el asociar el nivel de inversión de tecnología o de gasto que tengo que hacer en los análisis de aceite versus el beneficio esperado. Entonces, si yo, por ejemplo, le hago una muestra de análisis de aceite cada 15 días a un reductor de un determinado tamaño, pero veo que me sale mucho más costoso y realmente no estoy viendo cambios significativos en un determinado tiempo de tendencia, por ejemplo, 4 meses, en 4 meses he tomado 8 muestras de aceite, y si veo que en esos 2, 3, 4 meses no veo un cambio de tendencia, pues seguramente la frecuencia de toma de muestras no es necesario que sea tan corta. Entonces, es importante tener en cuenta esa medición, porque muchas veces también yo puedo tomar una muestra juiciosamente, tomo una muestra de aceite cada 15 días, pero me demora el reporte que entrega el proveedor de los análisis de aceite, se me demora una semana o 15 días, pues ya no me está sirviendo realmente para nada. Entonces hay tecnologías que me dan una medición, como bien lo explicaba Daniel, hay una medición cualitativa muy básica, pero es un pasa, no pasa, el aceite está bien o está mal, donde nos sirve para racionalizar el tema de las muestras de aceite. Y nos ayuda también a determinar una buena frecuencia en donde el nivel de inversión que tengo que hacer es el mínimo necesario, pero también voy a maximizar los resultados de ese espectro de toma de muestras. Entonces es muy importante tener ese juego de la frecuencia de la toma de muestras, el nivel de inversión que tengo y cómo estoy procesando los resultados. Perfecto, Carlos, gracias. Control de la contaminación. Ese control de la contaminación, pues también muchos de los fabricantes dentro del equipo, dentro del manual, perdón, dicen, oiga, este equipo, este reductor debe utilizar un aceite 220 y su condición de limpieza debe ser
14, 12, 13, etcétera, y así poder determinar la condición o salud de ese lubricante que debe estar trabajando dentro de ese equipo. Naturalmente el trabajo que va teniendo, si no tenemos cuidado, por ejemplo, con estos reductores o con todos los equipos que tienen almacenamiento de lubricante, con colocarle respiradores, pues del medio exterior le van a ingresar muchas partículas, ya sea de humedad o puede ser de desgaste del mismo equipo que le va entrando. Y se va contaminando el lubricante. Entonces debemos considerar si filtramos ese lubricante o qué es lo que vamos a hacer, que generalmente, o no generalmente, hay algunas empresas lo que utilizan es cambiar el aceite por el número de horas de servicio. Este número de horas pues también lleva a que se desperdicie y esos son costos, a que se desperdicie el lubricante. Se cambian lubricantes en muy buenas condiciones todavía. Todavía son equipos, todavía el lubricante que aguanta muchísimo trabajo, que está en muy buenas condiciones y no debía de cambiarse por número de horas. Es importante hacer un análisis, revisarlo y se darán cuenta que el aceite todavía puede durar un buen tiempo de trabajo y esto les ayuda a economizar o ahorrar consumo en lubricante y paros que se realizan sin necesidad. Entonces, para esto de que si se considera no solo la remoción, sino la prevención, entonces por eso es importantísimo tener claro qué nivel de limpieza se debe tener en el lubricante. Considera todo el proceso desde la recepción hasta el desecho. Miren que el circuito de una gota de lubricante que ingresa a la compañía, el circuito es bastante largo, mucho tiempo también. Entonces, a esa gota de lubricante hay que hacerle seguimiento durante todo el proceso, desde cuando llega hasta cuando se dispone en el equipo que debe lubricar y de cuando termina de hacer su trabajo, que se contaminó, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace ese desecho o cómo se lleva ese lubricante o se dispone finalmente? Para esto existen herramientas también para evitar la contaminación, para evitar, como les decía, una gota de lubricante tiene un recorrido bastante largo y con bastante tiempo. Entonces existen herramientas también para mejorar ese cuidado de esa gota de lubricante. Si nosotros no le permitimos que se contamine, va a cumplir su función para la cual fue adquirido. Estas herramientas como la grasera o la caneca que se ve ahí de 18 kilos, que tiene una bomba, que tiene un dispensador para rellenar los inyectores, es de las mejores prácticas de lubricación que hoy en día se deben utilizar precisamente para llegar a la lubricación de clase mundial. Aquí no le estamos permitiendo al lubricante que se contamine, no le estamos permitiendo que le ingrese agua, partículas del medio exterior, ni tampoco estamos permitiendo que el técnico en lubricación se contamine con el lubricante, porque hoy en día todavía se utiliza la mano para rellenar estos inyectores o espátulas o no se utilizan guantes adecuados para hacer este tipo de relleno del inyector. Por eso existe esta herramienta y esta herramienta es muy buena que la tengan en cuenta para los procesos de lubricación, como la hacen. Manejo de desechos del lubricante. ¿Cómo se disponen los lubricantes usados? Esto, todos sabemos que un lubricante pues es derivado del petróleo y pues a la larga se convierte en un desperdicio tóxico. Entonces esto contamina al medio ambiente, contamina al ser humano y es un inconveniente. Entonces por eso también los países se han encargado de tener unas regulaciones adecuadas, para hacer el tratamiento de estos lubricantes. Hay unos procesos
que cualquiera pues diría, no, estos se llevan a hornos de alta temperatura en donde allí se desechan, pero hay inconveniente con algunos lubricantes como los que tienen PCBs, que no solamente la alta temperatura ayuda o contribuye a que se utilicen estos lubricantes y no pase nada al medio ambiente o mitigue la contaminación. Esos PCBs continúan en el medio ambiente, se adhieren a muchas partes que lo que hacen es colaborar para una contaminación y producir cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, por esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién recoge esos lubricantes? Y también interesarnos averiguar qué hacen ellos con ese lubricante. ¿A dónde lo están llevando? ¿Cómo lo están disponiendo? Actualmente también hay tecnologías para hacer regeneración de lubricantes. Obviamente esto empieza a ser rentable si se tienen volúmenes de aceites muy grandes. Pero ya existe la tecnología, donde, por ejemplo, pues SKF tiene una tecnología para hacerlo. Actualmente tenemos un cliente que se llama Sambic, un cliente minero, donde llevan 5 años trabajando con el mismo aceite, un aceite mineral, donde se le hace una regeneración. Entonces, actualmente, pues ya ustedes saben que medioambientalmente hay mucha preocupación, hay que ser racionales con los recursos naturales. El crudo se está acabando, no sé hasta cuándo realmente va a durar el tema del crudo, pero el 60% de los insumos, si no más, 60-70% de los insumos para fabricación de aceites lubricantes, la mayoría de las grasas sigue siendo hidrocarburo. Entonces, eso va a tender también a subir como tal en la medida que pues, esos precios en un periodo de tiempo, unos 10 años, va a empezar a tener un problema con ese recurso, querámoslo o no lo queramos, pero así va a pasar. Y finalmente, pues esto nos lleva también a ver qué tecnologías empiezan a ver. Y pues la idea es tener lubricantes de por vida. Esto es algo que se está trabajando, esto es actual, los aceites sintéticos ya desde hace unos buenos años se tienen aceites sintéticos donde no requieren cambio para cajas reductoras de un tamaño pequeño, que son cajas reductoras selladas de por vida, que son aceites sintéticos, pero son muy contaminantes y son desde el punto de vista químico, son muy complejos. Entonces, también son aceites muy costosos. Eso es lo que está pasando y eso es lo que a futuro también va a empezar a ver el negocio de los lubricantes. También, pues, el tema de los automóviles eléctricos de países como Alemania, países europeos, nórdicos, ya dijeron que para el año 2050 van a prohibir los vehículos a gas. Los vehículos a diésel van a tener un poco más de tiempo, pero también ya tienen un límite. Y todo se va a convertir en autos eléctricos. Y el 50% del consumo de aceite, el 60% del consumo de lubricante a nivel mundial es de uso automotriz. Entonces, todo eso va a cambiar, porque ya no van a haber motores de combustión interna que requieran aceites lubricantes. De ahí que pues va a haber un cambio muy grande en la tecnología de fabricación y de mantenimiento, por así decirlo, de los lubricantes. Todo esto está llevando a eso y eso es algo que se ve un poco a futuro, pero ustedes saben que el mundo está avanzando a una velocidad impresionante. Entonces, eso es lo que se está viniendo en todo el tema de manejo de los desechos. Aparte, pues que el lubricante como tal es muy contaminante y es muy difícil de procesar. Actualmente hay compañías que lo procesan, no se regenera, pero se hacen subproductos de uso industrial, como combustible industrial, o en algunas partes también como subproducto para otros productos industriales de otra complejidad. Pero bueno, eso va para allá. Gracias, Carlos. Precisamente el aporte de Carlos ahorita nos ayuda a certificar mucho más, a darle mucho más peso a lo que decíamos al comienzo en cuanto a la definición de lubricación de clase mundial, que es una investigación. Mire que SKF sigue desarrollándose
sigue mirando qué se puede hacer y de qué forma vamos o se va mejorando los procesos de lubricación. Se está pensando en el tratamiento, se está trabajando en el tratamiento de los aceites usados, precisamente para mitigar o para en algún momento erradicar el daño que se le hace al medio ambiente. Entrenamiento y competencias. Esto es algo que todavía se sigue teniendo deficiencias dentro de alguna parte de la industria en Colombia, y es que a las personas encargadas de lubricación poca capacitación se les da. Todavía seguimos teniendo o poniendo al castigado, se tiene a la persona que recién ingresa al departamento de mantenimiento, entonces él es el que debe comenzar por ese proceso, y ya cuando aprenden, cuando conocen, son cambiados o son ascendidos. Entonces se pierde el conocimiento que adquirió en lubricación, y se siguen realizando tareas en que en algún momento se estancaron o no se hacen de la mejor manera. Por eso las personas, hoy en día no se debe hablar del lubricador, sino del técnico en lubricación, porque él debe estar muy bien capacitado. Vale, Dani, gracias por el aporte. Allí tiene la mano levantada el señor Andrés Morales. ¿Quiere decirnos algo, ingeniero Andrés? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, muy bien. Sí, Andrés, buen día. Ok, primero gracias por la capacitación, muy buena hasta el momento. Y quería hacerles una pregunta. Cuando ustedes hablaban del tema de análisis de lubricante en sitio, ¿qué parámetros son los que se analizan en campo? ¿Se analiza nivel de ensuciamiento, cambios de viscosidad o el tema de adición de agua en el lubricante? Sí, ingeniero Andrés, el equipo como tal es el TMH1. Este equipo, ¿qué es lo que tiene? Él simple y sencillamente lo que hace es una comparación entre el aceite nuevo y el aceite usado. Este aceite nuevo es lo que primero debemos hacer cuando vamos a hacer la prueba de lubricante. Utilizamos un poquitico de lubricante en la base que tiene para disponer el lubricante. Se setea el equipo con ese lubricante nuevo, se desocupa y se lleva o se le coloca la muestra de lubricante usado. ¿Qué es lo que pasa con un aceite? Un aceite que ha sido usado, pues muy seguramente tiene partículas de hierro. Todos los lubricantes tienen un nivel de rigidez dieléctrica o aislamiento. Entonces, cuando ellos comienzan a contaminarse por partículas metálicas, este equipo comienza a detectar que el lubricante ya está en una condición de cambio o de cuidado, o está todavía en muy buena condición. Él tiene internamente unos parámetros seteados que dice, si tiene 3 partículas metálicas nomás, pues está en buena condición, pero si ya tiene 500 partículas en esa cantidad o en ese volumen de aceite que se le colocó, pues ya es un aceite que debemos ponerle cuidado y filtrarlo. Lo mismo la humedad, si la humedad le ha ingresado al aceite, pues esto lo vuelve más conductor de la energía o de electricidad. Entonces, al volverlo más conductor, pues también está perdiendo condiciones del aceite, tiene contaminación. Entonces, esto también lo detecta el equipo y le está diciendo en un porcentaje qué cantidad de contaminantes tiene. Y esto es lo que realmente hace el equipo. Sí, ¿Y ingeniero. el resultado es cuantitativo o cualitativo? Ese resultado es cualitativo. Usted lo puede llevar en un Excel, y hoy realizó una prueba y le mostró un porcentaje, y ese porcentaje usted lo va anotando cada vez que realice esa prueba y va observando, incluso determina usted unas rutas. Oiga, ese equipo como es demasiado crítico para mí, pues yo le voy a hacer una ruta semanal, por ejemplo. Es muy poco realmente el aceite que se utiliza para esa prueba.
Entonces voy llevando los parámetros y voy observando dentro de esa tendencia que voy registrando cómo va cambiando el lubricante. Hay algo importante ahí en el uso de tecnología. Hay varias tecnologías en el mercado. Obviamente, en la medida que se quiera tener un resultado más exacto, el precio de la tecnología va a subir, ¿sí? Esto es un juego que tiene tres variables. El resultado que yo quiero obtener es una variable, el monto de la inversión y la criticidad del equipo y del proceso, del lubricante, digamos, de toda la aplicación en conjunto. Del equipo del que habla Daniel, que es el TMH1 de SKF, es un equipo muy básico, ¿sí? Donde se pone la gotita de aceite, él mide la constante eléctrica, que la constante eléctrica es un poco como un resumen de la condición general del aceite. Es un equipo pasa no pasa, donde dice el aceite está en una buena condición. Si está en una buena condición, pues tengo un nivel de confianza de que puedo seguir trabajando el aceite sin problema. Pero cuando ya me marca que tiene un problema, lo que hago es confirmar con una muestra de aceite un poco más elaborada. Entonces, yo tengo equipos de campo, equipos que me dan el resultado ya mismo, o puedo tener los análisis de aceite que envío a un laboratorio. Cada vez más el uso de los equipos en sitio es más usado porque me da la respuesta ya mismo. Claro, el tema es el nivel de inversión. Hay equipos donde me hacen el TBN, el TAN, dependiendo si es aceite industrial o automotriz, me miden viscosidad, me miden código ISO 4406, hay método del parche, o hay sistema para tener la lectura digital. Hay medidores de humedad. Digamos que hay una serie de equipos, lo mismo, que vienen, que si se necesita tener el dato exacto, pues la inversión es un poco más alta, o puede ser bastante más alta. Pero hay equipos cada vez más básicos que se pueden tener. Ahí también depende, la tercera variable, como decía, es la criticidad del equipo. Si yo tengo un aceite de turbina más o menos debe estar en una muestra, un aceite bien conservado, bien filtrado, con una buena condición de trabajo, una muestra mensual de análisis de aceite. Pero yo puedo tener unos equipos básicos donde cada semana yo le hago una muestra donde no requiere reactivos, porque muchos de estos equipos requieren reactivos químicos, son consumibles para poder hacer el análisis, pero esta tecnología es básica en donde semanalmente yo hago una prueba de monitoreo y ya hago una gráfica de tendencia. Y el nivel de inversión es muy bajo. Si ya tengo un proceso que es mucho más crítico, el consumo de aceite es muy elevado, el precio del aceite es muy elevado, es una turbina de una planta de generación que tal vez no tenga un backup, entonces ya es una condición mucho más crítica, tal vez se requiera un equipo de un nivel de inversión un poco mayor, o aumentar la frecuencia de los análisis de aceite a laboratorio. Entonces todo esto es un juego de poder entrar con una o con otra variable y poder definir finalmente cuál sería el mejor esquema, ¿no? Pero hay muchos esquemas, hay muchos equipos. El equipo que plantea Daniel es muy básico, pero nos ayuda a tener una tendencia, digamos, un margen de confianza adecuado. No es el más preciso, pero funciona. Vale, gracias, Carlos. Como les dije ahorita, en un minuto nuevamente se va a caer la plataforma. Volvamos a ingresar con el mismo link en menos de un minuto ya y charlamos lo que hace falta, que es muy importante, de la parte de lubricación de clase mundial. Entonces, para que sepan que si se cae, nos conectamos nuevamente. Bueno, entonces continuamos con lo de... Dani, ¿sí? Daniel, habla Juan Diego. Buenos días a todos. Yo quisiera hacer un comentario precisamente en lo que estás mencionando acerca del tema de entrenamiento y competencias. Definitivamente, tú lo tocaste en un segundito ahí acerca de el tipo de persona que nosotros estamos asignando a este tipo de actividades, ¿no? Si nosotros estamos hablando en que
por temas de lubricación. Okay. Entonces, sí, lo que les estaba comentando era lo siguiente, ya que nosotros estamos comentando que los problemas de falla o relacionados con temas de lubricación están oscilando entre el 40 al 60% de las fallas en equipo rotativo, pues definitivamente nosotros tenemos que ser muy consecuentes con ello y tener un departamento o un área o una persona de lubricación lo suficientemente formada en los temas técnicos de la lubricación, de manera que el aporte que esta persona hace en términos de estándares, en términos de incluso sugerencias, en términos de temas de sellado, en términos de temas de sellado, en términos de tema bueno, de muchos temas técnicos, tiene que ser una persona que tenga las competencias lo suficientemente desarrolladas para que lo pueda realizar de la mejor forma y no, como bien lo mencionaba Daniel, la persona que está apenas iniciando, que no conoce los equipos, que no sabe que es una grasa con extrema presión, que no es una grasa que es de aplicación estándar, que por qué la viscosidad, que por ejemplo, como lo preguntaba el ingeniero Andrés, qué se mide en el campo en cuanto a temas de variables para reconocer la condición del estado del aceite, etcétera. Entonces, sí es muy importante como romper ese paradigma de que la persona que está en lubricación es la persona que está apenas comenzando en temas de mantenimiento, porque no lo podemos mandar a acompañar a los otros mecánicos porque no les va a aportar. Y más bien, por el contrario, debe ser una persona muy formada en temas de lubricación, pero además en temas de conocimiento de los equipos de la planta. Es como lo que quisiera resaltar en esta parte de entrenamiento, porque es demasiado importante y su influencia es muy fuerte cuando estamos haciendo los análisis de falla o los paretos de falla por diferentes causas. Sí, Juan, pienso que ya ha dicho todo ahí, es sobre la preparación o el entrenamiento que debe tener las personas que están dedicadas a la lubricación. Continuamos con tecnologías de lubricación. Esta tecnología de lubricación. Listo, Dani, yo creo que vamos a ir cerrando y pues dejemos esto que hace falta para sesión de lubricación, ¿oíste? Vale, listo. Entonces, me gustaría saber si tenemos algunas preguntas, algunas dudas, algún comentario que quieran brindar a los demás asistentes en este momento, en esta sesión de preguntas. Entonces, cualquier cosa nos pueden comentar. Las personas que quieran la presentación, a veces nos preguntan si podemos compartirla. La respuesta es sí, sí podemos compartir la presentación, pero les recomiendo que los que quieran la presentación, dentro de este chat, me escriban su nombre, correo electrónico, celular y de qué empresa viene. Y de esa forma le haremos llegar en el transcurso de la tarde o del día de mañana esta presentación que están viendo acá, ¿vale? Entonces, si la quieren pueden escribirnos, si alguno tiene alguna pregunta. Este es muy chévere y lastimosamente es muy intenso, es un tema muy para sumergir en conocimientos bastante. En una hora es imposible pues tocar a fondo todo. Entonces por eso muchas veces nos gusta que comenten, que pregunten para saber dónde enfocarnos con respecto a la necesidad de ustedes también. ¿Listo? Entonces, si no tienen pues las preguntas, agradezco pues estar acá con nosotros una vez más en esta mañana. Gerard, si me permites, ¿Alguien está hablando? Ahí. Aló, buenos días. Buenos días, Candy. Buenos días. No, habla Emir Gustavo Garzón. Ok, más ingeniero Garzón. Sí, yo tengo ahí unas 3 preguntitas. Ahí las tengo. Por ejemplo, un aceite para un motorrotor de 5 HP a una 200 HP que ustedes están hablando, ¿se maneja el mismo aceite? ¿O eso va con las horas de trabajo? Y ambos trabajan a 24 horas. Ok. La pregunta del ingeniero es que si él va a cambiar un equipo de baja potencia, no sé, 10 caballos a 200 caballos, creo que le entendí,
que si es necesario cambiar el tipo de aceite o qué debe tener en cuenta para el cambio de aceite entre un equipo y otro. ¿Es así la pregunta, Inge? Sí, señor. Sí, señor. La verdad Vale, es que, gracias. bueno, Sí, sí, señor. dinos a ver. Sí, señor, esa es la pregunta. Ok, listo, Sánchez. A ver, trato de entenderle. ¿Tiene un motor de 5 HP o un equipo con un aceite 220 de 5 HP y tiene otro con un de 200 HP? Sí, ¿Utiliza el mismo tipo de lubricante 220? uno mala o 20, pues. Uno mala. Sí. Y la pregunta específica es, quiero... La pregunta es, ¿manejo el mismo aceite o puedo cambiar a otro aceite? Porque como usted dijo que es preferible manejar un solo aceite para todo. Si se puede, ¿no? Si se puede manejar un solo aceite para todo, pues sería lo mejor. Ah, ya le entiendo. Ingeniero, lo que sucede en esto es, como también Carlos lo decía en su momento, es importante analizar las condiciones y las características de trabajo del equipo. Es decir, nosotros nos podríamos ir a decirle, sí, el ideal es tener un solo aceite. Claro, ese es el ideal, pero eso era lo que Carlos decía, ese es el ideal, poder tener un solo lubricante para toda la compañía. Eso nos descarga inventarios, nos facilita el trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay que revisar muy bien las condiciones de velocidad, temperatura, tipo de componentes que está lubricando, qué tipo de carga. Hay una cantidad de características que hay que analizar para saber nosotros primero si podemos recomendar utilizar un solo aceite, ¿sí? Y también es que hay, porque yo compro a veces motorrotores, ¿no? A veces hay motorrotores que lo venden uno con grasa, ¿sí? Y le dicen a uno, el fabricante del motorrotor, le dice, no, el aceite ese le dura 3, 4 años, ¿sí? No es necesidad de cambiarlo. Entonces, usted también diciendo que uno le puede sacar unas pruebas de la viscosidad y todo, ¿sí? Pero sí es cierto que un aceite dure ese tiempo. Para esto nosotros siempre sugerimos hacer los mantenimientos o los cambios o la revisión de los lubricantes, nunca hacerla por número de horas, siempre hacer un análisis de aceite y hacerlo por condición. Esto SKF también lo ha promovido a través de los años que tiene de manejar la parte de lubricación, es realizar los cambios, pero por condición del lubricante. Naturalmente, ¿qué cambia? Pues los tamaños del equipo. Un equipo que apenas tiene un galón de aceite, pues ¿para qué le mandamos a hacer un análisis de lubricante? Sale más costoso que la cantidad de lubricante que tiene el depósito. Pero un aceite que está dentro de un reductor que son 200 galones, 300 galones, de 25, de 30 galones para arriba, ya justifica un análisis de aceite y hacer los cambios por condición. Incluso eso nos ayuda a observar en qué condición está trabajando el equipo. Si conservamos o miramos la salud del aceite, pues también estamos cuidando la salud de los componentes. ¿Sí? Bueno, un equipo es un motorrotor es más viable que traje con grasa o con aceite. O depende del trabajo. Lo que pasa es que hay grasas para lubricar la parte de reductores, pero esas grasas son también específicas, son grasas que se debe tener en cuenta el tipo de trabajo que va a tener. ¿Por qué? Porque es que si nosotros vamos a lubricar con una grasa normal y corriente, por solo velocidad centrífuga va a sacar el piñón o el sinfín, va a sacar hacia las paredes del reductor disparada la grasa y nunca le va a lubricar y a los 3 días ya va a tener dañado el reductor. Por eso hay grasas específicas para lubricar reductores. No es solamente decir si podemos utilizar una grasa, pero si vienen con aceite, pues hay que mirar, hay que revisar por qué la quiere cambiar a grasa. Naturalmente los aceites son un poco más de cuidado porque tienen que tener mejor sellado, etcétera. Pero desde que se conserve esto bien, el aceite es el que mejor funcionaría en esa parte. Bueno, gracias Daniel. No sé si hay alguna inquietud adicional de algún otro participante en este momento. Igual,
quiero extenderles la invitación para el próximo jueves. El próximo jueves a las 10 de la mañana vamos a seguir tocando, digamos que los puntos que nos quedan todavía por revisar en este tema que es gigante, como lo decía Gerardo, de lubricación de clase mundial, porque aún nos faltan ver bastantes cosas. Y de hecho, pudiéramos tener una especie de conversatorio, podríamos tomar una parte para tocar el tema teórico y podríamos tener una parte de conversatorio en donde pudiéramos llevar todas esas inquietudes que no solo respectan al tema de lubricación de clase mundial, sino incluso cosas que ustedes tengan como inquietudes del día a día y que podamos eventualmente, sin necesidad de hacer pues cálculos y todas las cosas, pudiéramos responder en el momento. De otra forma, pues vía WhatsApp o vía telefónica o vía correo electrónico. Gerardo normalmente comparte su correo electrónico y su teléfono, que es nuestro coordinador de ingeniería, para que hagamos esas consultas técnicas en este o en cualquier otro tema de los que podamos apoyar desde Lubro. Como bien saben, no solo trabajamos tema rodamiento, sino también lubricación, sistemas de transmisión de potencia, incluso muchos productos Loctite, CRC y algunas otras cosas. Entonces, estamos pendientes de que ustedes nos hagan todas esas consultas y en la medida que vamos avanzando en este tema de entrenamientos de Lubro en casa, semana a semana, pues vamos como abriendo esa posibilidad de consultas y esa posibilidad de que conversemos para que podamos enriquecernos no solo de lo que nosotros estamos exponiendo en una presentación, sino también de las buenas prácticas que todos ustedes, o de las prácticas que todos ustedes realizan en cada una de sus operaciones. Vamos a darle paso a una última pregunta hoy, entonces quedamos cordialmente invitados para la próxima sesión, que será el jueves 10 de la mañana. Ya les estaremos haciendo llegar la invitación igual como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a tener, como les digo, esta última pregunta y pasaríamos ya a hacer el cierre y a encontrarnos pues nuevamente el día jueves para seguir con este apasionante tema, porque lo digo en lo personal, me apasiona el tema de lubricación. Por favor, dinos entonces. Hay una pregunta, Juan. De Jada Internacional. Sí. ¿Qué sustancia utilizarían para limpiar el mecanismo interno de los engranajes aparte ACPM? En nuestra empresa se aplica el BPM, entonces no se podría usar el ACPM como tal, ya que no es bueno con el ambiente. Y Gerardo, ¿me repite nuevamente la pregunta, porfa? Es que se entrecortó. Tranquilo, claro que sí. Dice, un ingeniero de ADA, ¿qué sustancia utilizarían para limpiar el mecanismo interno de los engranajes aparte de ACPM? En nuestra empresa se aplica el BPM, buenas prácticas de manufactura, entonces no se podría usar el ACPM como tal, porque no es bueno con el ambiente. Excelente pregunta. Para esto, hoy en día hay compañías que se han desarrollado en agentes, en desarrollar líquidos limpiadores de grasas o de lubricantes y a base de agua. Utilizamos todo lo que es a base de ACPM o Arsol. Todas estas son gotas que van a quedar impregnadas a las paredes o en rincones donde es muy difícil retirarlos. Uno recomienda o nosotros sugerimos siempre hacer estas limpiezas. Sugerimos hacer estas limpiezas con componentes, con líquidos que sean a base de agua. Hay varios. Nosotros tenemos un desengrasante de CRC, que es un muy buen desengrasante y es muy fácil de remover. El agua es muy fácil de remover. Sin embargo, es conveniente hacer, después de que se hace la limpieza, hacer un flushing con un aceite de muy baja viscosidad. Se hace una limpieza y luego se utiliza el lubricante que se va o que debe tener el componente o el reductor. Aquí hay una contrapregunta sobre eso, Dani. ¿El flushing se puede realizar con la misma referencia y marca del lubricante de menor viscosidad? Sí, claro. La idea es, el flushing se realiza con un lubricante primero
Si vamos a utilizar un aceite 220 en el reductor o es lo que normalmente trabaja, pues comenzamos con un flushing de un aceite 32 de muy baja viscosidad para hacer la limpieza de partículas, de todo lo que se haya quedado pegado en las paredes, en los componentes como piñones, rodamientos, y se hace esa limpieza con ese lubricante de muy baja viscosidad. Luego se hace una pequeña, hay que sacrificar un poquito el lubricante con el que ya debe ir dentro del componente, que es aplicar un aceite 220 como limpieza final, y ahí sí cuando se retire este 220, ahí sí se coloca el que va a trabajar. Perfecto, Dani. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que si nos queda alguna inquietud de las personas que aún no han podido participar, como les digo, el jueves vamos a seguir trabajando el tema de lubricación de clase mundial. Y lo más importante, puede haber una pregunta que puede llegar a ser, ¿y cómo sé yo en qué punto estoy de la lubricación de clase mundial? Eso lo vamos a ver el mismo jueves, de manera que los esperamos a todos. Muchas gracias a Daniel, muchas gracias a Carlos, a Gerardo y a todos los compañeros que están participando y todos los colegas de la industria para que, bueno, sigamos en contacto y sigamos con este programa LubriRod en casa. Estamos para estar con todos ustedes, acompañándoles en sus temas técnicos. Y bueno, ya nos han solicitado la presentación, las vamos a enviar. Pero seguramente la vamos a enviar después de la conversación del jueves, porque aún nos quedan temas que tocar de parte de esta presentación. Entonces, muchas gracias a todos, un saludo especial y los esperamos nuevamente el día jueves. Muchas gracias.